Bueno, Gabriel me pidió que en esta sesión, en este tiempo que vamos a compartir, pueda tocar un pasaje que hace algunos años preparé para compartir en nuestra iglesia. Y les pido si me acompañan ahí a Romanos capítulo 16. Vamos a estudiar los últimos versículos de esta epístola. Y el libro de Romanos es un coloso, es un gigante de los libros bíblicos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Sin duda no podríamos categorizar el valor de un libro, pero este libro ha sido usado por Dios a través de los siglos para afirmar la iglesia, proteger la iglesia y edificar la iglesia en torno a lo que es la esencia del evangelio. Y incontables pastores han pasado por las páginas de este libro para estudiarlo, para abrazar esas verdades y para enseñarlas. El Señor lo ha usado para fortalecer la iglesia, para restaurar la iglesia. Tal vez recuerdan en el tiempo de la Reforma, este libro fue clave para que la iglesia pueda recuperar la doctrina perdida de la sola fide, la salvación por gracia solamente por medio de la fe. Y la justificación por medio de la fe es una doctrina que Martín Lutero pudo ver reflejada en las páginas de este libro y es un libro que el Señor usó tremendamente en este tiempo y estamos tan agradecidos por esa época y por los hombres que lo predicaron y lo defendieron. Así que este es un libro que amamos, es un libro del que conocemos muchos versículos de memoria y muchas cosas sabemos de este libro. Así que no tengo que introducir mucho, solamente para recordar el corazón de este libro es el Evangelio de gracia por medio de la fe, o podríamos pensar el tema de la justificación como un tema que une todo el libro. La justicia que salva no es la justicia propia, la que el hombre establece por su propio mérito, su propio esfuerzo, sino que es la justicia que Dios da por medio de la fe. Así que todo este evangelio exalta la gracia de un Dios que salva a los que menos pensaríamos que califican para ser salvables. Este es el libro que resalta el poder de Dios para buscar a los más lejanos y traerlos. El poder de Dios para hacer lo imposible y cambiar el corazón y hacer que el hombre sea transformado y pueda disfrutar de su perdón y su salvación. Este libro resalta la sabiduría de Dios, que va en contra de la sabiduría de este mundo y cómo hubiésemos esperado que esta salvación se hubiese ofrecido y hubiese sucedido. Así que todo este libro nos hace pensar en la salvación y en el Dios que salva. Y ahora cuando está llegando al final, el corazón de Pablo está explotando. Él acaba de meditar en conceptos tan profundos que él no puede contener el gozo y pensar en la grandeza de este Dios. Así que él va a cerrar todo este libro con lo que en tu Biblia probablemente tenés como título una doxología. La palabra doxología, aunque no la usamos en el vocabulario, es una palabra que está en castellano esa palabra, pero está transliterada de un término griego. El término griego es una palabra que es combinada de dos términos. La palabra doxa es la palabra para gloria y la palabra logos es la palabra que significa palabra. Doxología es una palabra que glorifica, ¿sí? Una palabra que exalta, una palabra de alabanza, una palabra que resalta las virtudes de Dios. Así que este concepto se acuñó en la teología para hablar de estas secciones que aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento, en donde los autores están tan sobrepasados en su corazón al ver la grandeza de Dios, que de repente explotan con estas expresiones de adoración.
Y parecen estas expresiones no encajar con el flujo de pensamiento, es como que irrumpen a veces en medio de la nada y después sigue hablando lo próximo que tenía para decir. En este caso está al final del libro. Muchas veces aparece hasta al final porque los libros llevan un argumento y van avanzando hacia un clímax. Y ya cuando llega al final ya terminó de expresar todo el argumento y termina con estas palabras de exaltación. Así que quiero que hoy pensemos en la grandeza de Dios, en la sabiduría de Dios, para que no solamente puedas entender algo más de su carácter, sino para que vos puedas experimentar algo de lo que Pablo experimentó cuando dijo estas palabras. Estas palabras no se tienen que estudiar de una manera estéril, como simplemente mecánica. No queremos matar el sentido de estas palabras simplemente yendo por los detalles y explicando el significado. Lo que queremos es percibir lo que había en el corazón de este hombre que está meditando en su salvación y pensando en lo que Dios está haciendo en su vida y en el pueblo de Dios, en la iglesia, y su corazón explota de gratitud y adoración. Así que el título del mensaje de hoy es Adora a Dios. Y eso es lo que quiero llamarte a hacer esta noche, a adorar a Dios, a expresar con tu corazón estas afirmaciones de quién es Dios y de cómo Él obra para que se llene de gozo y gratitud y confianza tu corazón en este Dios que salva. Así que vamos a leer del versículo 25 al 27 de Romanos 16. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Fíjate que todo esto es una sola oración que comienza y parece que no respira el apóstol, dándonos concepto tras concepto hasta llegar al verbo, ¿no? A la idea central en nuestra traducción al español. Versículo 27, sea gloria, a Él sea gloria. Recién ahí pudo llegar a esta expresión porque había tanto que decir en su corazón. Así que su expresión es una expresión de gratitud y de adoración a Dios. Tenemos que recordar algo del contexto también que puede resaltar un poco del valor de estas palabras. Pablo estaba probablemente en Corinto cuando escribe esto a una iglesia en donde él nunca había estado antes, pero de quien había escuchado mucho y conocía a muchos de sus miembros. Y en el último capítulo él manda saludos a tanta gente que te hace pensar, este hombre cómo sabe tanto de ellos, cuánta gente él conoce. Y es un hombre que conoce mucha gente porque ama a la gente. Él está involucrado con la gente. A veces decimos, no, yo soy terrible con los nombres de las personas. Y a veces nos cuestan los nombres de las personas porque no le prestamos tanta atención a los nombres. Y Pablo es un hombre que se acuerda de muchos nombres. Porque aún de gente que él ni vio todavía o no conoce personalmente, él sabe y él se interesa y él ora por mucha de esta gente. Así que Pablo ama a esta iglesia. Y estando ahí en Corinto, él escribe esta carta esperando poder ir pronto a verles, pero necesitando explicar este concepto del evangelio y con la expectativa de ir pronto a predicárselos. Toda esta carta él se la dictó a alguien que la fue copiando, pero en esta última parte, él, después de cerrar en el versículo 24 todo el desarrollo, parece que él mismo va a tomar la pluma y escribir esta última expresión que va a reflejar este toque personal de sus últimas palabras para esta iglesia. Así que con todo este peso es que él va a llamar a la iglesia a que junto con él reconozca la grandeza de un Dios que salva y la obra que él está haciendo.
Así que, bueno, en primer lugar, vamos a adorar a Dios por su poder salvador. Adora a Dios por su poder salvador. Y en esos últimos versículos, en el versículo 27, las últimas palabras, Pablo va a hacer el llamado a dar gloria a Dios, pero va a describir al Dios que merece la gloria. Y lo describe en el versículo 25, comenzando con esta expresión: y a aquel que puede confirmaros según mi evangelio. El Dios que merece ser alabado es el Dios capaz de, y usa esta palabrita, confirmar. La palabra confirmar tiene que ver con afirmar, tiene que ver con fortalecer, a veces establecer en un lugar y mantener. Y implícito en el concepto está la idea de que la vida de estas personas que van a ser confirmadas por un Dios poderoso no va a ser una vida sencilla. La idea de Dios es capaz de confirmar implica que esta iglesia o estas personas van a ser golpeadas. Y va a haber vientos, va a haber enemigos. Y el valor que tiene saber que Dios es poderoso para confirmar está en el hecho de que sin importar lo que pase, Dios es aún mayor. Dios es mayor que nuestra debilidad. Dios es mayor que nuestros enemigos. Dios es mayor que todas las circunstancias que hay que podrían poner en riesgo el hecho de que nosotros podamos terminar bien nuestra carrera. Pero esta promesa está diciendo, no importa todo lo que venga, Dios es capaz. La expresión que usa Pablo está resaltando el poder de Dios. Un poder para sostener, un poder para mantener, un poder para defender, un poder para mantener firmes hasta el final. Esto es una de las razones por las que tenemos que adorar a Dios. Y no sé qué pensás vos de tu propia vida, pero creo que el tiempo en la vida cristiana va dando más sobriedad a tu vida al darte cuenta de cuánto necesitas a un Dios capaz de sostener. Capaz que cuando arrancaste y te hablaron del Evangelio y pensaste, necesito a un Dios que me perdone y que me dé la salvación y una esperanza, no te diste cuenta todo lo que eso iba a traer. De repente vos empezaste a caminar tu vida espiritual y empezaste a ver mucho más pecado del que jamás habías visto antes. Y empezaste a darte cuenta de que vos habías entendido que necesitabas un Salvador, pero no habías entendido la profundidad de tu debilidad. No habías entendido que vos, aún con toda esa expresión que le dijiste al Señor, yo te voy a seguir, vos no serías capaz de mantener esa promesa, ni de vivir una vida fiel al Señor, a menos que el Señor en su gracia te sostenga hasta el final. De repente vos empezás a caminar tu vida cristiana y te empezás a mirar alrededor y te das cuenta que personas que un día profesaron fe, personas que un día sirvieron, personas que un día estuvieron al frente, personas que un día te fueron de bendición, esas personas ya no están. Y de repente lo que al principio parecía muy obvio, el Señor me va a dar salvación, de repente ahora te empezás a dar cuenta el peligro, te estás dando cuenta del engaño del corazón, te estás dando cuenta de los enemigos que hay afuera, de lo sutil que es el pecado, de lo engañoso que es Satanás. Y vos decís, ¿cómo sé que voy a terminar bien? Y empiezan temores en tu corazón. Y te das cuenta que el peligro va a estar hasta el último día. Y vos decís, no importa si yo serví al Señor por 30 años. El pecado no conoce edad. El enemigo aún con más furia está buscando a los que están siendo fieles, a los que están influenciando a otros. Y vos te das cuenta más y más de cuán débil sos, cuán vulnerable sos. Y entonces esta promesa, el que es poderoso para afirmaros, empieza a volverse cada vez más valiosa.
Pablo está escribiendo esta carta, y cuando él está escribiendo esto, su corazón está explotando de gratitud. Pero Pablo entiende lo difícil del ministerio. Pablo ha servido en muchos contextos. Pablo está viendo la batalla arreciar en muchos lugares. Él ve iglesias tambalear. Pero Pablo no está viendo todo esto con una actitud de temor. Él no está intimidado por todo lo que está pasando. Pablo está seguro. Y esa confianza que él tiene en un Dios Salvador, ahora le está dando el gozo para expresar esta alabanza. Dios es el que va a terminar la obra. Él no va a fracasar. Él conoce todos sus propósitos y Él va a asegurarse de que su iglesia sea edificada. Él va a asegurarse de que su pueblo logre todo aquello para lo cual Él le salvó. Cristo va a tener el fruto por el cual Él dio su vida. Él va a ver el resultado de su obra y Él va a estar satisfecho de eso. La obra de Cristo no puede fracasar. Y Pablo está confiado en este Dios. Yo creo que Pablo también lo puede ver reflejado en su propia vida. Pablo cada día es más consciente de su necesidad de gracia. ¿Se acuerdan que ahí en 1 Timoteo, él habla de personas que parece que lo que están tratando de demostrar es que ellos son grandes siervos de Dios? Y les encanta el figurar y el estar en alguna posición donde sean tenidos como los maestros, como los oradores. Y estas personas se jactan de su vida y de su ministerio y de sus logros y sus virtudes. Y Pablo dice, estas personas parecen no entender de qué se trata la gracia de Dios y el Evangelio. Porque el Evangelio glorioso que el Señor me dio a mí para predicar es esta palabra que es digna de ser oída por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo se ve a sí mismo y Pablo no entiende por qué el Señor le salvó, más que solamente pensar que Dios quiso elegir a lo más vil para mostrar su paciencia con él. Así que los días pasan y Pablo no se ve a él más seguro, más grande, más influyente. Él se ve más indigno. Y él entiende cada día más la gracia. Esto es lo que pasa en el corazón de alguien que va ejercitándose en la doctrina bíblica de la salvación por gracia. Esto va pasando más y más en el corazón de las personas que van ejercitándose en la lucha con su propio pecado y van viendo cada vez más la profundidad de su pecado y van viendo más la grandeza de su Salvador. La única esperanza que tenemos es el saber de que Dios es poderoso y que Él es capaz de sostener y de afirmar y de cuidar nuestra vida para que podamos terminar la carrera. Yo he contado muchas veces esta anécdota y no sé si ya la conté acá, pero me acuerdo hace muchos años estaba escuchando a un hombre contar una anécdota. Él nos contaba que cuando él era joven estaba en el seminario y su profesor, que había sido el fundador del seminario, el seminario es el Seminario Teológico de Dallas, el fundador Schaffer, ya estaba muy ancianito y seguía viniendo a enseñar. Llegaba en su silla de ruedas, alguien lo empujaba y lo dejaba ahí. Y cuando llegaba el horario de la clase, de ahí, desde su silla de ruedas, él enseñaba. Así que en un momento estaba ahí sentado, todavía no empezaba la clase, los alumnos charlando entre sí y allá sentadito en su silla de ruedas. Y él vio que de repente empezó a llorar. Y estaba solo ahí llorando, con lágrimas en los ojos, y llegó el momento de la clase y un alumno le preguntó qué está pensando, por qué está llorando. Y entonces le dijo, recién ahora estoy empezando a entender la gracia de Dios. Y él es el que escribió los 2 volúmenes de teología sistemática, ¿no es cierto?, que usamos ahí en el CCP o en otros contextos. Él sabe la teoría de la gracia, ¿no?
Pero después de una vida, su corazón ha sido moldeado y golpeado, y él entiende esto. La salvación no tiene que ver con mis fuerzas, tiene que ver con las fuerzas del Dios que salva. Y Él es el que merece la gloria por ser capaz de salvar. ¿Y a quién puede salvar Dios? Bueno, aún a Pablo puede salvar, a un asesino, a un hombre que se considera el primero de todos los pecadores. Cuando uno piensa en la historia de los que hoy consideramos nuestros héroes, a veces deformamos la imagen. En nuestra mente imaginamos a estos hombres como héroes similares a los héroes que vemos en las películas, ¿no? Hoy cuando vemos una película, vemos al héroe como el que mata a todos los enemigos, ¿no? Él es el que se le ocurren las mejores ideas, él es el que logra salir de los peores momentos. Y entonces miramos esa historia y nos apasiona a veces esas historias del héroe porque nos vemos reflejados en él. Y en un sentido aliento a nuestro ego, ¿no? Imaginar que yo soy ese héroe, el que hace estas grandes hazañas. Ahora, la Biblia muestra a hombres que hicieron grandes cosas, pero los muestra de una forma totalmente distinta a la que las películas lo muestran. La Biblia muestra no a héroes capaces, inteligentes, poderosos. La Biblia te muestra a estos héroes en sus debilidades y te muestra todo lo que ellos fueron capaces de hacer, pero te deja en claro quién fue el que obró en ellos para hacerles capaces y cómo Dios les sostuvo a través de todo el proceso para que al final toda la gloria sea para el alfarero y no para el vaso, ¿no? El que hizo esta obra es el que merece toda la obra. Él es capaz. Entonces Dios es capaz de agarrar a un hombre que quiere agarrar las cosas en sus manos y es impulsivo y en un momento de arrebato se va a convertir en un asesino y va a matar a otro. Y después, en medio de eso, se da cuenta de que él no puede y se escapa y termina 40 años perdido, sin ninguna influencia, sin ninguna forma de servicio significativo, más que ser un pastor de ovejas. Y cuando ya parecía que no servía para nada, Dios se le aparece. Y Dios le manda a Moisés a ir a Egipto para librar a esta nación. Y él se da cuenta que él no puede. Y Dios le dice, yo te envío. ¿Qué tienes en tu mano? Y le dice, anda en mi nombre y mostrá mis señales y yo voy a liberar a la nación. Y este hombre que aún yendo a Egipto va a fracasar muchas veces. Y algunas fueron tan graves que él va a sufrir consecuencias personales serias. Él no va a poder entrar a la tierra prometida. Pero al final de sus días, él va a ver al pueblo al borde de esa tierra, listo para entrar. Y él va a dar las últimas palabras llamándoles a confiar en el Señor y él se va a despedir. Y él va a poder mirar para atrás y la nación va a poder mirar a un hombre que fue sostenido por la gracia de Dios. Y de esto está hablando Pablo. Él no está hablando de grandes hazañas, de héroes. Él está hablando de un Dios que puede tomar lo vil y menospreciado, lo débil, y hacer su obra. Y esta es la esperanza del pueblo de Dios. Esta es la confianza que tienen todos los que han entendido el Evangelio de gracia. Han visto que el que merece toda la gloria es el Dios que puede sostener. Bueno, esto es verdad para hombre tras hombre a través de todas las Escrituras y es verdad para nosotros también. En segundo lugar, primero adora a Dios por su poder salvador. En segundo lugar, adora a Dios por su sabiduría salvadora. No solamente Dios es capaz de salvar, Dios ha diseñado un plan que a ninguno se nos hubiese ocurrido imaginar nunca. Pero en ese plan Dios revela cómo es su sabiduría y de qué manera Él planea salvar y qué instrumentos Él va a usar. Y entonces Él dice, y al que puede confirmaros de qué manera
según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Lo que Dios va a usar para hacer que un alma que de otra manera es débil y arrastrada por sus deseos y yendo a su condenación, sin poder evitar el desastre, sin ninguna fuerza moral, sin ninguna capacidad ni sabiduría, Dios va a hacer que ese alma sea firmada y fortalecida para que pueda huir de la corrupción de este mundo, para que pueda vivir para lo eterno, para que pueda agradar a Dios y que pueda tener mucho fruto y ser usada por Dios. ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo va a fortalecer a este alma? Y ahí lo dice, según mi evangelio. No te quedes trabado en esa expresión mi evangelio, porque Pablo no está diciendo acá que él tiene un evangelio distinto a los que los apóstoles predicaron. Él no está hablando de un evangelio que él inventó, no es el evangelio de Pablo. Pero Pablo lo personaliza el evangelio, ¿no? Es el evangelio que él no lo cree simplemente porque otro se lo dijo. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Y por lo tanto, él recibió lo que él enseña directamente de Jesucristo. Entonces, Pablo no tuvo intermediarios. Como todos los demás apóstoles, Pablo recibió la instrucción directamente de Cristo y eso es lo que él enseña. Entonces, Cristo le reveló misterios de los cuales él va a hablar también acá. Y entonces él puede hablar de mi evangelio porque Cristo se lo confió a él. Pero mi evangelio también, creo que podemos decirlo nosotros también. El evangelio no es un evangelio lejano, distante, impersonal. Este es mi evangelio. Este es el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio en el que hemos creído. Este es el evangelio que va a afirmar a la iglesia ahí en Roma. Es lo que Pablo le decía. Y es el mismo evangelio que va a afirmar a cualquier persona. Es el evangelio que ha afirmado el corazón de Pablo. Así que piensen en esto. El evangelio es esa buena noticia de que aun cuando nosotros fuimos rebeldes para con Dios, Dios nos amó y entregó a su Hijo para rescatarnos de nuestra perdición. Y Él ofrece la salvación y el perdón por medio de la fe a todos los que invocan el nombre del Señor. Y esta es la buena noticia que nosotros llevamos al mundo. El evangelio que es una locura para los que se pierden, pero que es poder de Dios para los que se salvan, es el medio por el cual Dios hace que ese alma se afirme. La predicación del evangelio. Esta es la sabiduría de Dios. Que Dios quiera que el curso de una vida cambie, no a través de sabiduría humana, no a través de capacidades, del carisma de personas, no a través de métodos o herramientas, sino pura y exclusivamente del evangelio. Este evangelio es como una semilla que se siembra en el corazón de una persona que es completamente incapaz, una persona muerta, débil, una persona arrastrada por la corriente de este mundo. Pero cuando el pueblo de Dios anuncia el evangelio de Dios, este evangelio se vuelve en el poder de Dios para aquellos que están siendo salvados. Y este evangelio va a transformar la vida de esta persona. Y va a ser como una semilla que el que sembró no tiene ningún poder sobre eso, pero él solo puso esa semilla y ese evangelio es el que va a hacer que brote, que crezca y que traiga fruto. Y es tan eficaz esa semilla que aún sin él poder controlarlo, Dios garantiza que eso va a desarrollarse hasta cumplir todo el propósito que Dios planeó para él. Esto es lo que la iglesia tiene. La iglesia tiene un tesoro, porque el Dios poderoso nos ha dado a nosotros ese evangelio por el cual Él transforma las almas. Así que
esto es lo que la iglesia debe anunciar. Este evangelio que Pablo explicó con tanto detalle a través de 15 capítulos, ahora dice ese evangelio, mi evangelio, ese es el que puede confirmar. Y agrega algo más, a través, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo un alma va a lograr huir de la corrupción y afirmarse y vivir una vida llena de fruto y entrar en la gloria eterna? Pablo dice, es el poder de Dios y es a través del evangelio y la predicación de Jesucristo. Pablo está hablando de cómo Dios usa la proclamación fiel de su palabra para afirmar el corazón día tras día en su pueblo. Y ese pueblo que lucha con su pecado y que tiembla y que ve el peligro, lo que necesita día tras día es nutrirse de la verdad. Y esa predicación es la que va a garantizar que por medio de la verdad el corazón se afirme y pueda la persona llegar hasta el final. Acá lo llama la predicación de Jesucristo, porque aunque nosotros predicamos sobre muchos temas, todo lo que predicamos gira alrededor de Jesucristo. Jesucristo es el tema de la predicación fiel, de la predicación bíblica. Todo lo que predicamos tiene a Jesús como eje. Porque sin importar lo que vos prediques, supongamos que vas a predicar acerca de la familia. La familia, o sea, uno lo va a enseñar para que pueda la persona afirmar su vida, ¿no? Y que pueda, en vez de destruirse esa familia, pueda terminar bien y llevar fruto. Pero ¿qué esperanza hay para la familia sin el evangelio? Cristo es la base de esta familia. Entonces, la persona de Cristo, la obra de Cristo, las promesas de Cristo, la autoridad de Cristo, es todo lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no hay predicación bíblica que no gire alrededor de Cristo. Este es un parámetro clave para poder distinguir entre la predicación que afirma y la predicación que entretiene. La predicación que solo entretiene, la predicación que solamente mueve las emociones, pero que no va a traer fruto porque no afirma el alma y no sostiene a la persona, es una predicación donde no está Cristo. Es una predicación que está basada en el hombre. Es una predicación que tiene que ver con tus intereses. La semana pasada el Señor nos llevó a una iglesia donde no esperábamos ir, pero pudimos conocer a su pastor y fue una alegría, un gozo poder ir a esta iglesia, pero es una iglesia que había atravesado una tormenta muy fuerte y sigue en el medio de esta tormenta, y la idea fue ir a esta iglesia para alentar. La iglesia había sufrido una división muy fuerte, una iglesia muy grande, más de 1000 personas, muchos se habían ido de esta iglesia y estaba viviendo un tiempo muy turbulento. Ahí en Perú. Y cuando llegamos ahí a la iglesia, muchas de las cosas que llevaron a esa tormenta tuvieron que ver con la falta de madurez de esta iglesia. Y esa falta de madurez tuvo que ver con prácticas de esta iglesia que no estaban arraigadas en lo que puede dar verdadera firmeza. Y esto seguía siendo evidente todavía el día que llegamos para predicar ese domingo por la noche. Estaban los carteles y las pantallas, y en una pantalla aparecía una promoción, ¿no es cierto? Y la promoción era para la reunión de matrimonios, y no me acuerdo exactamente cómo era, pero el tema que estamos estudiando son los 9 pasos para un matrimonio feliz. Era el título de la serie que estaban estudiando. Y fue inevitable pensar, no me sorprende por qué esta iglesia está en esta situación. Si lo que está escuchando es predicación donde no está Cristo, donde lo que hay es personas que están buscando ser felices,
y no están buscando a Cristo. No están buscando rendir su vida a la autoridad de Cristo, sino que están buscando cómo proveer para sus propios deseos y sus propios proyectos. Esta es una de las marcas que uno puede notar inmediatamente, sin conocer mucho de una iglesia. ¿Qué tipo de predicación hay en esa iglesia? Donde no está Cristo. Vos sabés, esta no es la predicación fiel. Esta no es la predicación que afirma una iglesia. Y esto es lo que Pablo dice. Él es poderoso para confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Está todo esto en un solo paquete, ¿no? Entonces adora a Dios por su sabiduría. Dios no afirma a la iglesia a través de sabiduría humana, métodos humanos, actividades humanas. Dios lo hace a través de la locura de la predicación y a través de su evangelio glorioso y a través de Jesucristo como fundamento. Es el único fundamento legítimo. Es sobre el cual cualquier iglesia se afirma. Y si no es Cristo, entonces esto no es una iglesia verdadera. Solo Cristo afirma esa iglesia. En tercer lugar, adora a Dios por su agenda salvadora. Entonces vos tenés el poder salvador, Dios es capaz de afirmar. La sabiduría salvadora, Dios lo hace por medio de su evangelio y la predicación. De esa manera se afirma un alma. Y en tercer lugar, Dios lo hace, dice, siguiendo una agenda, un propósito salvador. Y ahora dice así, según este evangelio y esta predicación, son según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora. Esto es algo asombroso. Que Dios no sea solamente el Dios del fin, afirmar, no sea solamente el Dios de los medios, el evangelio, sino que Dios sea el Dios de los tiempos. Cuándo y cómo Él quiere hacer lo que Él va a hacer. Y en esa sabiduría y en ese plan, Dios tenía una agenda y un día específico donde Cristo iba a venir para cumplir las profecías y donde Él iba a comprar la redención y donde Él iba a vencer el pecado y vencer la muerte y donde Él iba a enviar a sus discípulos al mundo para que lleven este evangelio a cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y cuando llegó ese día, Dios dijo, es hoy. Lo que tanto se esperó. Esta verdad tan poderosa, tan trascendente, es hoy el día. Y hoy es el día para que esta verdad salga a este mundo. Ahí la palabra misterio tiene que ver no con algo místico o algo con códigos indescifrables. La palabra misterio significa que por siglos Dios no había revelado aún lo que ahora la iglesia conoce. Y la iglesia tiene ahora el privilegio de tener la revelación completa de Dios y acceso a este misterio. Esto que nadie antes había sabido y que ahora nosotros sabemos. Pablo habló de este misterio ya en este libro y hay otros pasajes en donde Pablo desarrolla este concepto del misterio. Déjenme llevarles a un pasaje. Colosenses capítulo 1, 24 al 27. Pablo habla de algo que había estado oculto, pero que ahora vemos. Que iba a venir un Salvador, esto no era ningún misterio. Que iba a dar su vida para rescatarnos, esto no era ningún misterio. Que iba a vencer la muerte y que iba a reinar, esto no era ningún misterio. ¿Cuál es el misterio entonces? ¿Qué es lo que no se sabía del obrar de Dios para la salvación? Pablo acá dice esto, mira, en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Jesús por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pablo está hablando de un misterio que estuvo oculto mucho tiempo, pero ahora Dios quiso que se conozca. ¿Y cuál es este misterio? Punto y coma. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo habla, por ejemplo, del misterio en estos términos. Nunca antes Dios había revelado que el Salvador no solo iba a pagar por los pecados, no solo iba a vencer la muerte, sino que iba a habitar en su pueblo. Y que el Salvador, habitando en su pueblo, iba a ser la garantía de que cada uno de estos creyentes iba a ser finalmente transformado a la imagen de Cristo y iba a experimentar la gloria final y completa. Porque, ¿cómo Cristo podría ir al infierno? Si Cristo está en mí, Cristo en mí es la esperanza de que Él va a cumplir todo su plan, todas sus promesas. Él no va a fracasar. Entonces ya no se trata de mí, ya no se trata de mi obediencia, ahora se trata de Cristo en mí. Esa es la esperanza. Y la esperanza no solamente porque Él me va a guardar, sino porque Él me va a transformar. Él me va a llevar a la gloria completa, a la gloria final. Entonces esto es parte del misterio. Hay más del misterio. Por ejemplo, Pablo habla acerca de los gentiles y judíos. Ahí en Efesios 3, 2 al 6, Pablo habla también de esto como un misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio que Dios le reveló a él. El misterio de un solo cuerpo, la iglesia. Ahora llevado hasta ese fin de ser perfectos en Cristo. Así que lo que Pablo está haciéndonos pensar es, ¿hay razones para exaltar a Dios? Claro que sí. Hay razones para exaltarlo porque Él es el que afirma, Él es el que salva. ¿Hay razones para exaltarlo? Por supuesto. Él lo hace por medios que el mundo nunca hubiese imaginado, pero muestran su sabiduría. ¿Hay razones para exaltarlo? Claro que sí. Él nos hizo vivir en esta época que es la culminación de su plan. En esta época en donde está todo revelado y donde podemos entender y ser parte de esto que antes no se había visto, el misterio de la conversión, de la regeneración, de estar unidos a Cristo, de ser parte de este cuerpo. Bueno, sigue diciendo el versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo está diciendo de que Dios dio un mandamiento. Y es que ese Dios que afirma, ese Dios que lo hace por medio del Evangelio, y ese Dios que coordina la agenda y que marcó hoy es el día para que ustedes tengan acceso a todo, es también el Dios que dijo, vayan a todas las etnias de este mundo con este mensaje de salvación. Este Dios lo que quiere es que este misterio sea dado a conocer a todas las gentes. Y ahí la palabra gentes es la palabra para todos los grupos étnicos. Todo este mundo tiene que escuchar este misterio. Porque la salvación no termina con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que exaltar a Dios y alabar a Dios. Pero la salvación tiene que llevarnos aún más allá. A entender, Dios nos está encomendando una misión ahora. Y el Dios que es capaz de sostener es el Dios que nos está enviando y el que nos va a llevar hasta allá. Así que este es el propósito de Dios, un evangelio que sale al mundo para salvación de los gentiles y de todas las etnias. Y agrega esto, mira cómo define acá la salvación de los gentiles, para que obedezcan a la fe.
salvación implica que estas personas no solamente escuchen, no solamente asientan, sino que se arrepientan y que vengan a Dios en los términos de Dios y que se rindan a la autoridad de Dios, que obedezcan. La obediencia al Evangelio es una doctrina que está en todo el Nuevo Testamento, pero que tristemente ha sido malentendida mucho en nuestro tiempo, y muchos piensan que si yo predico un evangelio que demanda obediencia y sumisión, un evangelio que presenta a Cristo como Señor y llama a las personas a abandonar su rebeldía y sujetarse a Cristo, muchos piensan que este es un evangelio de obras. Es un evangelio que le está diciendo a las personas: si ustedes no obedecen, no van a ser salvos. Y entonces está poniendo un requisito que Dios no pone. Solo fe pide Dios. Sí, fe salvadora. Fe salvadora que incluye una actitud de arrepentimiento y una disposición a obedecer, a rendirnos a Cristo como nuestra autoridad. Y por eso Pablo acá no tiene ningún problema de decir que lo que nosotros predicamos a todas las naciones es esto: que obedezcan a la fe, que obedezcan. Así que ahora podemos entender el corazón de Pablo y unirnos a él en este cántico, en esta expresión de alabanza al único y sabio Dios de todo el mundo, todos los dioses que las culturas adoran. El nuestro es el único Dios. Y Él es el sabio Dios, es el Dios que orquestó todo esto, es el Dios que está mostrando su gloria a través de la salvación. A Él sea gloria. En español nosotros tenemos el verbo, en griego estaría tácito el verbo, está asumido que hay un verbo de estado ahí. Pero al no estar el verbo de estado, este verbo podríamos tomarlo en todos sus tiempos. Lo que Pablo está diciendo no es solamente está mirando hacia el futuro, él está mirando al pasado, el presente y el futuro. Él está pensando: este Dios fue la gloria, es la gloria y será la gloria. Podríamos leerlo así: al único y sabio Dios, gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La gloria acá significa la virtud, la exaltación de la grandeza y la hermosura de Dios, de la cual Él es digno, tiene que ser dada a Él. Y este es el evangelio que lleva gloria a Dios. Es un evangelio que muestra al hombre como débil y a Dios como poderoso. Es el evangelio que se rinde a los métodos de Dios y que abraza la predicación como el camino para afirmar el corazón. Es el evangelio que abraza la misión que hemos recibido y que sale confiado en el Señor para su obra de salvación en este mundo. Y para ellos que están creyendo en este evangelio, ellos ven la sabiduría de Dios y pueden exaltar a Dios y darle gloria a Dios mediante Jesucristo para siempre. Amén. Nosotros estamos hoy acá, un grupo de aquellos que pueden decir amén a esta verdad: Dios es el que afirma el corazón. Y vos estás sentado acá y estás pensando: esa es la única explicación por la que estoy acá. Y si voy a terminar mi carrera, esta es la única razón. Es porque Dios es capaz de sostener. Y mi única esperanza está en Él. No está en mí, no está en mi virtud, no está en mis fuerzas. Él me sostendrá. Aun cuando mi fe sea débil, aun cuando el enemigo ruja. Eso es, vos podés decir un fuerte amén a esa verdad. Tenés que saber, eso es lo que une al pueblo de Dios de todos los tiempos. Es esta convicción. Y estas son las palabras de gratitud y de adoración que se van a escuchar por toda la eternidad en el cielo,
Cuando las huestes salvadas por la gracia del Señor se inclinen a rendirle honor y adoración con las coronas, y van a decir, digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú nos redimiste de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Tú eres digno de recibir todo. Es esto mismo que Pablo está diciendo acá. Y si esto va a ser verdad por toda la eternidad, esto debe resonar en nuestro corazón continuamente. Y esto debe darnos confianza. Esto debe darnos gozo, sin importar lo que pasemos. Esto debe darnos un enfoque correcto hacia quién es Dios y lo que Él está haciendo en medio nuestro. Y una confianza renovada en la actividad que tenemos que hacer. ¿De qué se trata la iglesia? La iglesia se trata de dar gloria al Dios que salva y ser fiel al programa de Dios, al método de Dios, para la gloria de Dios. ¿Sí? Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Cuánto la necesitamos. Y a veces cuando nuestro corazón pierde la perspectiva y avanza el orgullo y nos creemos capaces, Señor, tú tienes tus métodos para recordarnos cuán débiles somos y enfocar de nuevo nuestra atención para que adoremos al único y sabio Dios, aquel que puede confirmarnos por medio del Evangelio y la predicación, aquel que nos envió a este mundo para hacer una tarea que es humanamente imposible, pero que en tu tiempo tú has revelado y nos has encomendado para que tu nombre sea glorificado. Y Señor, te quiero rogar que puedas mostrar tu gloria en nuestro tiempo, que puedas mostrar tu gloria en esta iglesia, haciendo esto mismo. No queremos impresionar a este mundo, queremos exaltarte a ti. No queremos sobresalir como héroes, queremos exaltar tu poder y tu capacidad. Queremos, Señor, ser tenidos como necios para que tu sabiduría se pueda manifestar. Muestra, Señor, tu poder en esta iglesia. Y, Señor, que ese poder lleve a muchos corazones más a adorarte a ti, a exaltarte. Y, Señor, nos unamos para siempre con todos los demás que has redimido de cada pueblo. Y te agradezco, Señor, por esta noche y por esta oportunidad de juntos exaltarte a ti. Y te encomendamos esta semana a ti también. En nombre de Jesús. Amén.